Bienvenidos a un nuevo programa aquí, un nuevo episodio en el podcast de Contracultura, cuando hoy día ya es miércoles 16 de junio del año 2021. Probablemente van a escuchar este programa mañana. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de la nueva era, cuáles son sus raíces. Hicimos un programa de esto hace algún tiempo atrás que justamente se trataba de los orígenes de la nueva era y la perestroika espiritual. Así que esto va a ser una especie de continuación del programa anterior, donde no mencionamos muchísimas de las cosas que son realmente importantes, pero que sin embargo también las hemos mencionado en otros programas. Así que quédense muy atentos hasta el final del video porque van a escuchar muchas cosas que estoy seguro que en un inicio no les van a hacer sentido si son nuevos en este tema, pero a medida que vayamos avanzando estoy seguro que van a poder comprender, ya que la documentación es abrumadora para mostrar hacia dónde va todo esto. Después de este pequeño corte comercial ya volvemos. Quédense muy atentos. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el podcast de Contracultura para ver los fundamentos oscuros, las raíces de la nueva era y estos fundamentos de este gobierno mundial que quieren hacer y que están trabajando a toda máquina en hacerlo. En el extremo sur de Madrás, la cuarta ciudad más grande de la India, ubicada entre el mar y uno de los bulevares más conocidos de esta ciudad, se encuentra un extenso complejo boscoso conocido localmente como Adyar. Durante más de 100 años, Adyar ha sido la sede internacional de la Sociedad Teosófica. Esto es una organización mundial que está dedicada al 100% a la promoción del pensamiento religioso oriental y el ocultismo. Hoy en día, Adyar es principalmente famoso entre las madrasis por su gran árbol de higuera, supuestamente el más grande del mundo, pero hace más de un siglo, este tranquilo parque fue testigo del comienzo de un movimiento que hoy reclama decenas de miles de seguidores en todo el mundo y goza además de la atención de la élite del poder mundial, de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros centros de política y poder financiero en los Estados Unidos y también en Europa. Su influencia se siente en las aulas de las escuelas públicas de Estados Unidos, las universidades públicas y privadas, miles y miles de iglesias y sinagogas que van por mal camino y en las variadas salidas de la cultura popular de nuestra nación. Colectivamente, además, el movimiento mundial nacido en Adyar se llama Nueva Era y sus raíces insidiosas ahora se aferran tenazmente al tejido de nuestra sociedad. La madre de esta diabólica creación fue la ocultista rusa Elena Petrovna Blavatsky. Nacida como Elena Petrovna en Ekateristolav, en Rusia, en 1831, la niña se convertiría en la ocultista más famosa del siglo XIX. Mostró además un temprano interés por la magia y lo sobrenatural. A la edad de 18 años, luego de un impetuoso matrimonio con Nikifor Blavatsky, un funcionario de gobierno que le doblaba la edad, Elena Blavatsky se escapó de su esposo y se embarcó en una serie de vagabundeos por todo el mundo. Sus viajes aparentemente la llevaron a través de Europa y al Nuevo Mundo, donde vagó por América Latina, así como Canadá y también los Estados Unidos. Finalmente, sus viajes la llevaron al subcontinente indio, donde la religión pagana y oculta en todas las formas imaginables floreció como en ningún otro lugar. Durante varios años viajó por la India en la oscuridad. Más tarde afirmó que pasó un tiempo significativo en el Tíbet, en un monasterio secreto donde recibió un arduo entrenamiento en las artes mágicas. Al mismo tiempo, escribió más tarde, fue iniciada en una red mundial de adeptos que practicaban lo que ella llamaba la doctrina secreta o la religión de la sabiduría. Blavatsky, entre otras cosas, también afirmó haber sido contactada y dirigida por dos maestros ascendidos, como ella denominó, seres sobrehumanos, según ella, pertenecientes a una exaltada jerarquía de semidioses que secretamente guiaban los asuntos de la humanidad. Según Blavatsky, estos maestros ascendidos trabajaron en concierto con ciertos adeptos humanos, individuos con poderes ocultos altamente desarrollados que generalmente cultivaron sus artes secretas en los lugares más remotos del mundo, desconocidos para el resto de la humanidad. Blavatsky además relató que fue contactada por primera vez por los maestros en Londres por un apuesto príncipe indio vestido con el atuendo de un guerrero Rajput que se hacía llamar Morya. Morya le dijo a Blavatsky que había sido seleccionada para participar en el resurgimiento y la promoción pública de la tradición oculta secreta,
que había permanecido oculta durante siglos en monasterios y bibliotecas secretas en los confines más remotos del Himalaya, y en consecuencia, Blavatsky pasó así varios años en el Himalaya, interactuando, según ella, con mortales y maestros, quienes, según ella escribió, la instruyeron en los caminos del ocultismo y le enseñaron además las claves para descubrir los misterios de la doctrina secreta. Finalmente, cuando completó su formación, según su propio relato, Blavatsky viajó de regreso a Europa, incluida su Rusia natal, donde rápidamente adquirió fama por sus supuestos poderes sobrenaturales. Ella afirmó tener la capacidad de conversar con seres invisibles, leer letras selladas, hacer que los objetos se vuelvan anormalmente pesados, conjurar objetos de la nada, saber de eventos distantes que tienen lugar, etc. Si bien aparentemente hizo creyentes a su familia, amigos y muchos otros, su vida pública estuvo plagada de controversias, sin embargo. Fue acusada así de charlatanería y conducta inmoral. Se alegaba además que había fabricado sus historias de viajes por las Indias y el Tíbet y que en cambio había pasado años en el Semimont parisino, donde poco a poco había desarrollado la idea de hacerse pasar por una mística. Pero sigamos con el relato, porque cualquiera que sea la verdad de estas acusaciones, lo concreto es que Elena Blavatsky se dedicó a promover el interés por lo oculto con celo misionero. Viajó, por ejemplo, a Estados Unidos, donde encontró un clima particularmente receptivo para todas estas afirmaciones y para sus poderes ocultos, entre comillas. Pero para seguir entendiendo esta historia tenemos que entender qué es lo que pasaba en la década de 1870, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se estaba experimentando en aquel momento un aumento del interés público en los fenómenos ocultos. Hablemos de los ataques espirituales, entre comillas, las sesiones espiritistas, las mesas voladoras, las hermanas Fox y tantas otras cosas que probablemente ustedes recordarán después del surgimiento también en Francia de Allan Kardec a través del libro de los espíritus y todo eso. Resulta que al establecerse en la ciudad de Nueva York, Blavatsky rápidamente estableció un círculo de compañeros devotos del ocultismo. Entre ellos se encontraba el coronel H.S. Olcott, que se convertiría finalmente en el primer presidente de la Sociedad Teosófica y además pasó a ser algo así como el alter ego de Blavatsky. Y también estaba ahí W.Q. Judge, era un abogado de Nueva York que sería después el responsable del crecimiento explosivo de lo que se denominó esta sociedad en Estados Unidos en los años que vinieron después. Mientras estaba en Estados Unidos, Blavatsky produjo el famoso libro Isis sin velo, que tiene 2 volúmenes, un trabajo incoherente sobre el papel que supuestamente desempeñaba la tradición oculta en todas las principales religiones del mundo. La Sociedad Teosófica se estableció luego en la ciudad de Nueva York, en el año 1875, pero los conflictos de personalidad y además la falta de iniciativa llevaron a Blavatsky a regresar a la India para trasplantar la sede a un suelo más fértil, según ella. Sin embargo, antes de dejar Estados Unidos por última vez, se convirtió en ciudadana estadounidense por razones que hasta el día de hoy siguen siendo oscuras. Claramente no sentía un gran amor por los Estados Unidos, como lo demuestran sus amargas palabras de despedida en 1878 a un reportero del New York Daily Graphic. Dijo: me alegro de alejarme de su país. Tienes libertad, pero eso es todo. Acompañada por el coronel Olcott y varios otros amigos, Blavatsky navegó a la India británica para comenzar de nuevo. Después de varios años problemáticos en Calcuta, ella y Olcott encontraron el camino a Madrás, donde adquirieron la propiedad de Adyar. Sin embargo, el feroz calor del sur de la India y varias dolencias tropicales pronto comenzaron a afectar la salud de Blavatsky. Pero fue justamente en ese momento que el coronel Olcott, que también se había empapado completamente del oculto ya a estas alturas, viajando por la India y Ceilán, lo que es ahora Sri Lanka, y traficando además con los maestros ascendidos de Blavatsky, hizo todo este recorrido. Por lo tanto, Blavatsky decidió dejar la administración de la sociedad en manos ahora experimentadas de Olcott y regresar así a Europa. Fue así como en los años siguientes la sociedad prosperó en Adyar como nunca lo había hecho en Nueva York, atrayendo el interés de varios indios británicos notables. Además, en esta época, bajo la dirección del señor Olcott, la rama estadounidense no solo fue revivida por W.Q. Judge, sino que además creció y floreció. Pero mientras tanto, Elena Blavatsky terminó en Londres, donde atrajo el patrocinio de aristócratas ingleses radicales y varios chiflados. Al darse cuenta de que estaba cerca del final de su vida, trabajó febrilmente para producir su obra maestra, La Doctrina Secreta,
un tratamiento mucho más extenso de los mismos temas y la mitología oculta expuestos en Isis sin velo. Si bien gran parte de la vida de Blavatsky fue un misterio, sus ideas no lo son. Tanto Isis sin velo como La doctrina secreta muestran una fascinación impía por la demonología, la mitología racista y las sociedades secretas. Aunque reivindicaba un amplio interés en todas las religiones, Blavatsky planteó clara e inequívocamente la superioridad de las religiones orientales y las tradiciones chamánicas sobre el cristianismo. Mantuvo así un ánimo peculiar por el catolicismo y sus escritos están llenos de diatribas contra el Papa y contra la mayoría de las doctrinas de la fe católica. Blavatsky también era una fascinada con Lucifer, Satán, a quien ella veía no como un enemigo, sino como un ser sabio que trajo la iluminación a la humanidad. No solo eso, sino que declaró en abierta contradicción con las Sagradas Escrituras que los apóstoles cristianos adoraban a Satanás. Si comparamos la doctrina de Pablo con la de Pedro y Judas, encontraremos que no solo adoraron a Miguel, el arcángel, pero que también reverenciaban a Satanás porque este último también era, antes de su caída, un ángel. Esto lo hacen abiertamente, dijo Blavatsky. En la cosmovisión retorcida de Blavatsky, todas las religiones ortodoxas surgieron de la tradición oculta secreta. Algunas religiones, en particular el hinduismo y el budismo, todavía fomentan así activamente aspectos de esta tradición, según ella, por lo que cuentan con su aprobación. Pero sigamos avanzando porque sé que se van a sorprender con las cosas que vienen a continuación. El cristianismo ortodoxo, por otro lado, ha suprimido las enseñanzas ocultas que ella insiste en que son parte de sus raíces, por lo que está condenado. Blavatsky acusa que el apóstol Pedro fue un usurpador desvergonzado, que la Virgen María no es más que una diosa de la fertilidad apenas disfrazada, que las iglesias cristianas están llenas de imágenes obscenas y fálicas, y que Jesús, lejos de ser el Hijo de Dios, era simplemente un ilustrado, mortal, que además fue eclipsado, según ella, por uno de los maestros de Blavatsky. Cerca del final de su vida, Blavatsky conoció a la mujer que finalmente se convertiría en su heredera espiritual, la revolucionaria socialista Annie Besant. Besant había sido atea durante muchos años, luego de una crisis espiritual precipitada por un matrimonio fallido, según ella. Pero sin embargo, cuando leyó una copia de la doctrina secreta con el propósito de escribir una reseña, se convirtió a la causa ocultista. Besant buscó a Blavatsky en persona y estudió con ella durante un breve periodo antes de la muerte de Blavatsky en 1891. Fue así como Annie Besant finalmente asumió el mando, el liderazgo oculto en Inglaterra después del fallecimiento de Blavatsky y finalmente siguió los pasos de su mentora a la India, donde estudió misticismo oriental, según ella. También se convirtió en la presidenta de la Sociedad Teosófica después de la muerte del coronel Olcott. Pero ¿qué más podemos destacar aquí? Besant era conocida por su liderazgo en causas políticas radicales, como por ejemplo el movimiento contra la vivisección. Esto equivale al activismo posmoderno, por ejemplo, de los derechos de los animales. ¿En qué más estaba? La promoción del control de la natalidad y la población y varios episodios de agitación sindical. Como socialista, Fabián además conocía personalmente a varios izquierdistas influyentes de la época y fue en gran parte responsable, además de favorecer así la teosofía en los círculos políticos radicales de Europa. Un aspecto de la religión recién descubierta de Besant, que aprendió además de la doctrina secreta y debe haber enseñado a sus amigos radicales, es de particular interés: sus extrañas nociones de raza. De Blavatsky aprendió que la raza aria, es decir, los progenitores de las diversas lenguas llamadas indoeuropeas y otros grupos caucásicos, eran la raza humana más evolucionada, la llamada quinta raza. A los arios, los maestros, entre comillas, supuestamente les habían concedido no solo la versión más completa de la verdadera religión oculta, sino también el lenguaje más puro. El idioma y la religión sobrevivientes, más cercanos a ese legado ario puro original, fueron los antiguos textos védicos de la India y la forma arcaica del sánscrito en que fueron escritos. En consecuencia, en una serie de conferencias tituladas de manera reveladora El gobierno interior del mundo, Besant presentó una elaborada taxonomía de razas y subrazas. Según ella, por ejemplo, los asiáticos orientales, que son predominantemente emocionales y pasionales, como decía, pertenecen en su mayoría a la cuarta raza. Pero la quinta raza más evolucionada es la raza aria, de la cual declaró Besant la India en la patria común.
Las diversas nacionalidades europeas que Besant cataloga bajo las numerosas subrazas, entre comillas, que emigraron después en tiempos prehistóricos de su tierra natal de Asia Central y también de la India. Pero fue tan importante el énfasis en la supremacía aria de Besant que en una carta al agitador socialista Charles Bradlaugh enumeró como uno de los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica promover el estudio de la literatura y la filosofía arias. Si bien la sociedad moderna ha sustituido ahora ese objeto por el estudio de la religión, la filosofía y las ciencias comparativas, la obsesión de la sociedad primitiva por la raza era cosechar una amarga cosecha. El interés nazi, por ejemplo, en la supremacía aria fue una consecuencia directa de la inclusión de esta doctrina en la teología oculta de Blavatsky y Besant. La terrible Thule-Gesellschaft o la sociedad Thule, la sociedad oculta alemana que dio forma a las carreras de Adolf Hitler y su círculo íntimo, además de confidentes, tomó prestado mucho de todas estas enseñanzas de Blavatsky en su propia cosmovisión perversa. Es cosa de estudiar los inicios del nazismo y la parte más ocultista que tiene. Pero en toda su fascinación por el paganismo alemán, Hitler concluyó que los alemanes eran de hecho los representantes más puros de la raza aria, con consecuencias apocalípticas que no es necesario repetir aquí. Aunque la sociedad teosófica sigue siendo una fuerza en el campo del ocultismo y la nueva era además, su influencia hoy día parece estar confinada a la educación o reeducación, podríamos decir, de aquellos que buscan alternativas a la religión occidental. La sociedad así de Adyar se separó de las élites de poder europeas y estadounidenses ya en la década de 1920, con la expulsión de la sociedad en América de Alice Bailey y su esposo Foster Bailey. Los Bailey inauguraron Lucy's Trust, que era una organización con sede en Nueva York, que hemos visto en otros programas, que era responsable, además de darle al movimiento New Age, la mayor parte de su organización moderna y todo su entramado y esta hidra de atavíos políticos. Bueno, al igual que Elena Blavatsky, Alice Bailey afirmó haber sido eclipsada en varias ocasiones por un maestro ascendido llamado Duvall Kuhl y haber escrito además muchos volúmenes de escritura oculta bajo su influencia. El Lucy's Trust, como la sociedad teosófica, afirma como uno de sus propósitos el avance del interés de la religión oculta y arcana. Dirige además una serie de, entre paréntesis, escuelas arcanas sin fines de lucro diseñadas para enseñar diversas doctrinas y prácticas ocultas. El Lucy's Trust también participa activamente en la promoción de una ideología globalista, a la que se refiere como buena voluntad. Su organización, además de buena voluntad mundial, está estrechamente relacionada con los círculos elitistas internacionales. Los autores así y los participantes en sus diversas conferencias se leen como un quién es quién entre los insiders globalistas. Por ejemplo, en su sitio web se encuentra la Declaración Universal de Responsabilidades Humanas. Esta Declaración Universal de Responsabilidades Humanas fue presentada en abril del año 1998 y fue un documento complementario de la notoria Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Entre los signatarios del documento de buena voluntad mundial, porque aquí van a ir uniendo las piezas del puzzle, van a ver qué tanta influencia ha llegado a tener esto, y eso es lo que vamos a ver justamente a continuación. En el final del programa vamos a ver que se encuentran entre los signatarios aquí de Helmut Schmidt, ex canciller de Alemania Occidental, Malcolm Fraser, el primer ministro australiano. Tenemos también a Óscar Arias Sánchez, ex primer ministro de Costa Rica, Shimon Peres, Robert McNamara, Paul Volcker y Jimmy Carter, por supuesto. Bueno, de hecho, el Lucy's Trust disfruta del estatus de consultor en las Naciones Unidas y, a juzgar por los escritos políticos que aparecen en sus publicaciones, además, es tanto una organización política como religiosa oculta. Si las epifanías de Alice Bailey en las décadas de 1920 y 30 fueron la base de la incubación del movimiento New Age en su forma moderna, entonces las experiencias del pintor inglés Benjamin Creme representan el nacimiento de la cepa más dominante de la religión escatológica del New Age actual. Pero la historia de Creme suena familiar, porque a partir de 1959 fue contactado por uno de los maestros ascendidos, entre comillas, quien le dijo que tenía una misión que cumplir para el avance del plan de los maestros para la humanidad. Creme recibió instrucciones claras, según él, de preparar el camino para la venida de un señor Maitreya, un maestro que asumiría forma humana y comenzaría así a preparar a la humanidad para el advenimiento de la era de Acuario, una especie de milenio de la nueva era. La era de Acuario
Sería una época de paz, abundancia, perfecta igualdad y gobernanza global bajo los maestros a través de las Naciones Unidas, por supuesto. Cream además afirma en julio de 1977 que Lord Maitreya tomó forma humana y descendió de su reducto oculto en el Himalaya. Ahora reside de incógnito en el barrio de Londres del sur de Asia, haciendo apariciones milagrosas de vez en cuando en reuniones religiosas en todo el mundo. En algún momento, en el futuro cercano, declara Cream, una crisis global traerá las condiciones para el llamado Día de la Declaración. En ese momento, el señor Maitreya anunciará su presencia en la televisión mundial, al mismo tiempo eclipsando a cada ser humano de tal manera que toda la humanidad lo reconocerá como maestro, y así se iniciará la era de Acuario de paz y prosperidad. El mismo Cream además viaja y da conferencias por todo el mundo, mientras que su organización Share International promulga el Evangelio según Maitreya. El boletín, por ejemplo, de Share International del mismo nombre, se anuncia como una revista mensual que reúne las dos direcciones principales del pensamiento de la nueva era, la política y la espiritual. Cada número incluye artículos que van desde la política y las finanzas globalistas hasta fenómenos ocultos como avistamientos de ovnis. También se presenta un mensaje del maestro Maitreya que, se afirma, se comunica telepáticamente a través de Benjamin Cream. Pero no podemos dejar pasar a otra gran luminaria en todo este firmamento de la nueva era contemporánea, que es Maurice Strong. Él es un multimillonario canadiense y gran jefazo del movimiento ambientalista global. Strong ha sido fundamental para lograr una confluencia de dos corrientes principales de subversión globalista, el ecologismo radical y la adoración de la nueva era. Fue ya en 1992 cuando Strong presidió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la denominada Cumbre de la Tierra, que recordarán se realizó en Río de Janeiro. Las personas locas que componen los elementos marginales presentes en la conferencia, incluidos los tambores rituales que buscan curar la tierra y los adoradores de la diosa brasileña del mar, Mayorixá, fueron tratados por la prensa como inofensivos y tenían poco que ver con la seria agenda de los participantes de la conferencia. En realidad, sin embargo, los temas de la nueva era eran como la adoración de la tierra o Gaia, como una diosa madre, o este panteísmo que vemos aquí. Es importante mencionar que aquí no hay nada contra Mayorixá, contra ninguno de estos movimientos en sí, que son muy bien representados algunos por sus líderes naturales que no se han vendido a toda esta agenda. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cómo utilizan todo esto y espero que puedan hacer esa diferencia que es muy importante para no meter obviamente todas las cosas en el mismo saco. Eso es lo importante, qué pasó en la cumbre de la Tierra y cómo utilizan esto para formar este gobierno mundial y tener esta nueva religión mundial. Pero no podemos esperar brindar una cobertura exhaustiva de todos estos aspectos de la nueva era en el alcance de este programa, porque basta decir que el movimiento New Age, a finales ya de lo que es el siglo XX, es un aglomerado de gran alcance de intereses y grupos bastante diversos que abarcan no solamente la teosofía, el culto a la personalidad de Maitreya y gran parte del ambientalismo, sino también la Wicca, la brujería, el vudú, la magia, fenómenos más recientes como el extraño Festival Anual del Hombre Ardiente o el Burning Man, que se celebra en el desierto de Nevada y que es bastante popular. Son así las doctrinas y el lenguaje de la nueva era, que muchas de las cuales fueron introducidos por Blavatsky y sus discípulos, que impregna esta cultura popular actual, y hay que hacer esa diferencia. Quien no está familiarizado con los gurús, el karma, la medicina holística, la meditación, el yoga, etc. Prácticamente casi todo el mundo a estas alturas. ¿Quién no ha visto los libros más vendidos de artistas como Shirley MacLaine, Deepak Chopra? Nuestro discurso, música, televisión e instituciones educativas están todas impregnadas de esta cultura New Age. Incluso hoy día la misma Iglesia Católica y el discurso del Papa es un discurso completamente New Age, para que se hagan una idea. Ya hemos visto que gran parte del movimiento New Age contemporáneo está estrechamente entrelazado con la política, particularmente además con las Naciones Unidas y también con el ambientalismo global. Es crucial que los estadounidenses patriotas y la gente del mundo comprenda que gran parte del fenómeno de la nueva era no es occidental, sino que está siendo promovido cuidadosa y deliberadamente por las élites del poder globalista. O sea, es el discurso de ellos. ¿Por qué se hace esto? Bueno, Samuel Insanally, él es expresidente de la Asamblea General de la ONU, proporcionó una respuesta parcial durante una sesión informativa de la ONU en el año 1994
de las ONG, de las organizaciones no gubernamentales afiliadas a la ONU. Él dijo lo siguiente: las viejas políticas y estrategias que hemos promovido en el pasado en las Naciones Unidas no nos han llevado a ninguna parte. Aunque no soy una persona religiosa, sí creo que la construcción de un nuevo orden mundial requiere un sentido de obligación moral por parte de todas las naciones, que dará cuerpo al concepto de interdependencia. De hecho, necesitamos un catalizador espiritual para lograr el cambio. La ética del interés propio nacional debe ceder a la ética de la cooperación dentro de la familia más amplia de las naciones. Importantísimo lo que está diciendo aquí. Necesitamos un catalizador espiritual para lograr el cambio. Estoy seguro que muchos están pensando en el proyecto Bluebeam, que podrían utilizar eventualmente un evento muy grande para poder crear la percepción de que ha llegado un gran salvador. Esto también podría, existe la tecnología para hacerlo. Ya no hay que sorprenderse absolutamente de nada, y es importante, es clave entender que necesitan este catalizador espiritual para lograr este cambio. ¿Y cómo logran un catalizador espiritual? Bueno, con una gran revelación que ayude a la gente a unirse, a abandonar las religiones, por ejemplo. Fíjense en una entrevista que le hicieron a Obama hace muy poco, y él dijo justamente lo mismo. Dijo: lo que podría salir de el entendimiento de los extraterrestres es el hecho de que podrían caer las religiones. Y eso es algo que se está hablando hace muchísimo tiempo. Esto no es nuevo, pero sí me llamó muchísimo la atención a mí y a otras personas haber escuchado eso de Obama. Están preparando algo. Claramente están preparando un gran evento que pueda servir de catalizador espiritual para lograr este cambio, o sea, apurar ese cambio. Y con eso, la ética del interés propio va a ceder a la ética de la cooperación, como dicen ellos, dentro de la familia más amplia de las naciones. Un socialismo tecnócrata. Es gobierno y religión, todo junto. Es muy importante poder entender ese punto. No es solamente el fenómeno de la gobernanza global a través de la política, sino que es la conquista también del terreno espiritual para poder lograr ese cambio. Bueno, en otras palabras, los insiders globalistas, reconociendo que todas las sociedades y gobiernos en última instancia están arraigados en tradiciones religiosas, han visto así la necesidad de proporcionar una base religiosa para una sociedad global bajo un gobierno global. Esa que va a ser la religión de la nueva era, o la religión mundial. Y es por eso que vemos los esfuerzos de juntar todas las religiones en una sola, y vemos los acercamientos del Papa con los musulmanes, etc. Todo lo que hemos visto, lo hemos visto en programas anteriores. Así que comprensiblemente entonces podemos deducir que las Naciones Unidas son consideradas por muchos de sus devotos como una organización esencialmente religiosa. Por ejemplo, Robert Mueller, exsecretario general adjunto de la ONU, dijo con entusiasmo que si Cristo regresara a la Tierra, su primera visita sería a las Naciones Unidas, para ver si su sueño de unidad y hermandad humana se había hecho realidad. Aquí me hace sentido todo esto cuando muchos de las comunidades religiosas llaman esto el sistema del anticristo. Teníamos la imagen ahí de Maitreya antes. Es cosa de ir juntando los puntos y toda esta abstracción, ver que puede parecer abstracción para los que no están familiarizados, pero ver dónde conecta la realidad y cuáles son las personas que están anclando esa realidad aquí en la materia. Así que los turistas de la ONU pueden visitar la sala de meditación, una capilla de la nueva era diseñada por el difunto secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, y mantenida además por Lucis Trust. Existe esta sala de meditación, esta capilla de la nueva era, ahí mismo, en la sede de la ONU. Además, la Sociedad de las Naciones Unidas para la Ilustración y la Transformación ha traído a la ONU todas las especies inimaginables de manivela de la nueva era, desde canalizadores hasta entusiastas de los ovnis. Su presidente, Mohamed Ramadán, ha dicho: como funcionarios públicos internacionales, a menudo sentimos que nuestros colegas están aquí por designación divina para servir al mundo a través de las Naciones Unidas. ¿Qué les parece?
Y hay algunos ahí que están en contra de la monarquía y dicen que la monarquía es antigua y todo este tipo de cosas. No se fijan el lenguaje que hay aquí. Y las ideas que están abrazando los llevan a algo mucho peor. Pero bueno, el papel de nuestra sociedad es promover este servicio divino sirviendo a los servidores, enseñándoles e inspirándolos, ya sea aquí o en la sede o en el campo, señala el Boston Globe. Desde una pequeña sede en el sótano, además de las Naciones Unidas, Ramadán y otros buscadores espirituales han establecido varias asociaciones metafísicas con la intención de irradiar energía kármica hacia los tramos superiores de la sede de la ONU. ¿Qué hace que la religión de la nueva era sea tan atractiva para muchos aspirantes a señores globales en la ONU? Hay que hacerse esa pregunta, incluidos además los no creyentes autoproclamados como Insanally. Un tema común muy importante en todas las religiones chamánicas, paganas y politeístas es la falta de énfasis o la negación total de la individualidad. Como dijo Alice Bailey, cada alma es un aspecto individualizado de una gran alma suprema. La sensación, por tanto, de estar separados es una gran ilusión. De esa ilusión surgen todos nuestros problemas, todo nuestro sufrimiento. Se fija en la anulación de la individualidad y promueven además un sistema socialista de control total con la más alta tecnología, donde desaparece el individuo, donde desaparece la familia, donde desaparece el Estado-nación. ¿Qué es eso? La doctrina, además de la reencarnación común al budismo, el hinduismo y muchas otras variantes del pensamiento de la nueva era, también resta importancia a la vida individual. Los occidentales que visitan la India a menudo se sorprenden por el descarado desprecio por la vida humana y el bienestar individual que se manifiesta en la sociedad hindú, por ejemplo. Y de nuevo no se enreden con el budismo, el hinduismo y muchas otras variantes o variantes religiosas, porque lo importante aquí es entender la esencia de lo que nos está comunicando aquí el autor Steve Bonta. Pueden encontrar además este genial artículo en thenewamerican.com, un excelente medio que se los recomiendo muchísimo. Así que este señor Steve Bonta nos dice que además los occidentales que visitan la India se sorprenden de todas estas cosas del descarado desprecio por la vida humana y sin embargo dice, esta es la consecuencia lógica de un sistema de creencias que supone que cada vida humana es parte de un ciclo interminable de muerte y renacimiento, en el que una sola esperanza de vida es comparativamente insignificante. No es difícil comprender, dice, por qué una religión que resta importancia a la vida humana individual sería de interés para las élites globalistas, con su pasión por el control de la población, el aborto y además la colectivización. Interesante el análisis que hace él, a pesar de que no estoy de acuerdo con todas las cosas, pero es muy interesante. Un segundo tema, además aquí, que es muy importante en la religión pagana y por tanto en el movimiento de la nueva era, es la noción del destino como determinante principal de todos los eventos. El hinduismo y el budismo están estrechamente ligados a la astrología. Incluso ahora los devotos hindúes rara vez toman decisiones importantes sin consultar a los astrólogos. La astrología, la adivinación, además, y otras formas que también ocupan este lugar destacado dentro de la constelación del movimiento de la nueva era, donde también tenemos, por ejemplo, el término era de Acuario, refleja la creencia de que a partir del año 2000 la Tierra estará tan alineada como para estar bajo la influencia astrológica de la constelación de Acuario y que va a permanecer así durante los próximos 2500 años aproximadamente. Así que la creencia en el destino, manifestada por la dependencia de la astrología, la adivinación y otras formas de superstición pagana, tiende a entorpecer el interés del individuo en tomar el control de su propia vida y tomar decisiones independientes. En general, tal visión de la vida tiende a volverlo a uno pasivo y desinteresado en resistir las usurpaciones de su libertad personal. No puedo estar más de acuerdo con ese punto. Habiendo conocido mucho de esto, sin lugar a duda hay un entorpecimiento del interés del individuo en tomar el control de la propia vida y hacerse cargo de la propia vida, porque todo depende de los astros, todo depende de lo que pasa afuera. Una consecuencia de toda esta mentalidad, nos dice el autor, en la India es el horrendo sistema de castas. La casta en la religión hindú refuerza la noción de que el derecho de nacimiento de uno es el destino designado para uno en esta vida, de modo que uno debe aceptar su suerte en la vida, sea lo que sea. Una vez más, no es difícil percibir cómo tales creencias fatalistas tendrían
o tenderían, perdón, a anular la tendencia humana natural a resistir la tiranía y cuán atractiva sería para aquellos con inclinaciones dictatoriales. Una tercera característica de las creencias de la nueva era es el énfasis en la iluminación interior como el camino hacia la realización espiritual. Esta doctrina minimiza el valor de la revelación divina o la inspiración de una fuente externa superior. En lugar de suponer que el hombre caído está a instancias de un Dios misericordioso que puede otorgar entendimiento en respuesta a una súplica humilde o a una conducta recta, la visión de la nueva era presume descaradamente declarar la luz interior del hombre como la única fuente de sabiduría. En este marco de referencia, el hombre es Dios y por lo tanto no necesita inclinarse a una autoridad más alta que su propio intelecto. Muy inteligente observación. Es en ese mismo sentido, además, que los ocultistas sostienen que ciertos individuos dotados en virtud de poderes especiales, intelectuales, superiores, o una aptitud excepcional para el ocultismo, pueden progresar a un estado cercano a la divinidad mientras se encuentran en su cuerpo mortal y por lo tanto estarían especialmente calificados para participar en la supervisión del resto de la humanidad. Esta noción no es nueva ni exclusiva del movimiento ocultista de la nueva era, es simplemente una expresión moderna del programa platónico para filósofos gobernantes, reiterado una y otra vez a lo largo de los siglos como la reivindicación central de los apologistas del Estado utópico. Además, la cosmovisión de la nueva era pagana está en desacuerdo con el monoteísmo occidental en muchas otras formas, que el espacio no nos permite discutir en profundidad. Sin embargo, podemos notar los siguientes rasgos adicionales de la religión no occidental, cuyas consecuencias, además, se invita al lector a considerar por sí mismo. Un restar importancia al comportamiento moral como un aspecto central de la conducta religiosa, el culto a la sexualidad humana bajo el disfraz de principio procreador y el énfasis de las virtudes intelectuales de la sabiduría y el conocimiento sobre las virtudes morales como la caridad y la humildad. Tales ideas prácticas, nos dice el autor, están completamente en desacuerdo con la tradición religiosa y filosófica occidental que inspiró, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos y nuestros valores. Por el contrario, podríamos considerar algunos de los frutos de la cosmovisión oriental nueva era que se exhiben en todo el mundo oriental y especialmente en aquellas religiones donde los valores occidentales tienen poca influencia. Pero sigamos. La mención, por ejemplo, del hinduismo y el budismo evoca imágenes de colores pastel, de templos exóticos, relucientes, sabios barbudos, monasterios remotos, en un entorno montañoso, escénico y depósitos además de sabiduría antigua. Incluso el visitante casual de la India no puede dejar de quedar impresionado por los altísimos templos hindúes con sus piscinas, jardines, pavos reales y elefantes. Los agradables olores del incienso y los desfiles de piadosos peregrinos proporcionan además un grato alivio al caos humeante de las ciudades de la India. Pero detrás de esta impresionante fachada se esconde una cara diferente del hinduismo, desconocida para la mayoría de la gran cantidad de occidentales que visitan la India cada año. Por ejemplo, la ciudad sureña de Madurai, donde reside actualmente este escritor, es conocida en todas partes por sus templos, en particular el imponente templo Menashki, que es un enorme complejo amurallado que ocupa un área enorme, además en el centro de la ciudad vieja. Aquí llegan turistas y peregrinos religiosos de todos los rincones de la India y del mundo. El templo es así uno de los sitios hindúes más importantes de toda la India y se promociona profusamente en todas las guías turísticas. Sin embargo, lejos de la mirada de los turistas, en las remotas afueras de la ciudad, se encuentra otro templo. Es poco más que una colección de altares al aire libre y un pequeño santuario interior dedicado al feroz dios Pandi. Aquí el visitante de este templo es recibido por los gritos de hombres y mujeres que se encuentran en un estado de posesión por los espíritus que se dice habitar la zona. En cualquier momento se puede ver un gran número de estas almas poseídas peleando entre sí, bailando, convulsionando y agarrando a la gente del cabello para profetizar en su nombre. Los creyentes hechizados se amontonan alrededor de los poseídos esperando que les digan cuándo se casará su hijo o dónde se puede encontrar la vaca perdida. El aire así está cargado de olor a sangre, mientras decenas de cabras son sacrificadas metódicamente junto a los altares con las cabezas apiladas en una pirámide macabra. Además, no es ningún secreto que la India es uno de los países más pobres del mundo. Los occidentales entienden menos que el gobierno democrático de la India es una tiranía mayoritariamente monumentalmente corrupta y opresiva. Si bien la India nunca ha tenido un gobierno marxista absoluto, el socialismo virulento ha sido la regla desde la independencia.
Y así, sin más, la India moderna, vasta e imponente, es el modelo mismo del despotismo oriental. Nada de lo anterior pretende ser una condena general a los hindúes ni a la religión, para nada, pero debe entenderse claramente que muchos de los problemas de la India, incluso su afecto aparentemente incurable por los regímenes políticos despóticos, pueden atribuirse a la incapacidad del hinduismo y otras religiones orientales para proporcionar un marco espiritual para la ética de la individualidad, los derechos además otorgados por Dios y la libertad política. Además, los aspectos extraños del hinduismo descritos anteriormente de ninguna manera representan simplemente unos pocos cultos marginales, más bien representan facciones importantes dentro de la gran diversidad del hinduismo e imparten a lo que de otro modo es una religión de templos antiguos y observancias repetitivas de una vitalidad extraña. Lejos de ser aberraciones, tales fenómenos son una consecuencia natural de la religión politeísta con sus ambigüedades morales y doctrinales. Pero en términos más amplios, son precisamente estos aspectos de la religión oriental y de hecho de las religiones paganas en todas partes, los que son de mayor interés para los practicantes de la religión de la nueva era. La posesión del espíritu es el punto focal, y asimismo en todo el mundo, desde la India hasta el Sudán y Haití, pasando por médiums locales, espiritistas y muchos practicantes de la brujería y el satanismo. Este es entonces el rostro desenmascarado de la religión de la nueva era. Es un impulso conspirativo de los enemigos de la ética judeocristiana y la civilización que ha producido para devolvernos al terrible reino del paganismo, donde los estándares fijos de moralidad y creencia son reemplazados por una confusa mezcla de chamanismo, magia, idolatría y adoración a la sexualidad humana. Además, podemos esperar que sí, en la nueva era, y los insiders se salen con la suya, las vigorosas tradiciones de los derechos individuales y el amor a la libertad, que han sido el tema dominante en la historia estadounidense, serán borradas gradualmente por las supersticiones paralizantes, el fatalismo y la esclavitud que existen, las inevitables doncellas de la religión pagana. Los amantes de la libertad en todas partes deben comprender que la batalla en la que estamos comprometidos en el fondo es espiritual. Los insiders están trabajando diligentemente para reemplazar nuestra herencia judeocristiana con creencias que nos reducirán a la esclavitud espiritual y la correspondiente impotencia política. Por lo tanto, debemos reconocer la creciente cultura de la nueva era, que es una amenaza mortal. Bueno, este texto que les decía lo pueden encontrar en thenewamerican.com. Es del señor Steve Bonta, que me ha servido para basarme en este programa del día de hoy, y no puedo estar más de acuerdo con muchas de las cosas que salen aquí. Sin embargo, hay otras donde hay una generalización que probablemente sea producto del desconocimiento. Pero en el espíritu del texto creo que tiene mucha razón en lo que está diciendo. Y la conclusión final no puede ser más acertada. Es eso lo que quieren reemplazar. En todas partes y en todas las religiones hay gente que sale de la norma y llega a sus conclusiones y a su manera de acercarse a Dios sin hacerle daño a otras personas y sin entrar en este tipo de tiranías que finalmente se transforman acá cuando además se usa la religión como un arma para controlar a las personas. Así que nunca es bueno meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo nunca he sido esa idea, ustedes lo saben aquí en el canal muy bien. Pero hay que hacer esa gran distinción que hay acá. Lo que se está promoviendo justamente el ataque al modelo judeo-cristiano, de las libertades personales, de la creencia de haber nacido en este planeta y del derecho que tenemos a habitarlo, sin que venga un modelo tiránico encima. Y es por eso que creemos en una serie de libertades que son claves para poder asegurar nuestra convivencia pacífica. Pero esas libertades no pueden venir sin un código moral y ciertas responsabilidades, porque si no estamos hablando de un libertinaje. Y cuando ya es libertinaje, finalmente se termina transformando en tiranía, porque aquellos que aprovechan justamente ese libertinaje, que es lo que está pasando ahora, para poder oprimir a la gente. Así que independientemente de todo eso, porque yo sé que ustedes saben distinguir las cosas,
quise traerles este programa hoy día para que viéramos cuáles son las raíces. Esto es solamente, además, un barniz. Hemos hablado solamente de la figura clave de Blavatsky, de Alice Bailey, una serie de personajes. Pero es importante entender que todas estas sociedades secretas vienen de algún lado, pero tienen un asiento real en la realidad. Y lo vemos hoy día en la política, en las organizaciones. Así que es preocupante que se estén haciendo ciertas declaraciones, por ejemplo, con el tema OVNI, que está por todas partes. Eso a mí me huele muy mal. Y no es que yo no crea en los OVNIs ni nada. Yo tengo mi propia visión de eso. Creo que no lo voy a comentar hoy día. Pero lo que sí les puedo decir es que si ya la prensa está hablando de esto, es porque algo se está preparando. Están preparando a la gente para algún evento. Y ese evento tiene que ver con la unificación que pretende traer la nueva era para poder unificar la religión, unificar a la gente en la religión y poder así efectivamente separar su sistema de creencias, juntar todo, hacer este Frankenstein, porque aquí también tenemos un Frankenstein, y esto les va a permitir juntar la parte política con la parte espiritual. Y eso ya, por supuesto, es el control total. Finalmente, esto es un culto, es una religión. Por eso se habla de la religión mundial. Y por eso también todo esto huele a culto. Porque vemos las declaraciones de la gente joven que no entiende de esto muchas veces. Y condenan totalmente a quienes no piensan como ellos. Pero están siguiendo este discurso. El discurso de la élite. Eso es un culto, eso es una secta. En nuestra sociedad siempre se han respetado los principios de como la libertad de expresión, las opiniones distintas, y hemos entendido que a través de eso, la ciencia es lo mismo. Es buscar, investigar, descubrir y aprender a conocer la realidad. Y para eso lo debemos hacer con diferentes personas, para que cada una de estas personas realmente aporten su visión, que es única y que en respeto nos puede llevar muy lejos como civilización. Pero lo que nos damos cuenta aquí, cuando uno estudia todo esto, uno lo primero que se da cuenta es que aquí no hay ningún interés en que lleguemos lejos como civilización. Es más, una cosa es este plan de control total, pero lo que estamos viendo ahora es una cultura del suicidio. Es una guerra literalmente contra la biología humana además, porque una cosa también es la guerra contra el espíritu humano, que lo están atacando por todas partes, lo están desmoralizando, lo están separando de la fuente, pero también hay una guerra contra el carbono, y el carbono finalmente eres tú. Bueno, y antes de irnos quiero comentarles que el autor de este artículo, el señor Bonta, él habla de que existe también la naturaleza belicosa y agresiva de la ONU, que fue evidente para los observadores experimentados desde un principio. Cita, por ejemplo, al ex subsecretario de Estado, Reuben Clark, que argumentó ya en 1945 que la Carta de la ONU es un documento de guerra, no un documento de paz. Clark predijo que la ONU no evitaría guerras futuras. Y dijo, estoy prácticamente seguro de esto, no va a evitar guerras futuras. Tendremos guerras futuras, y en cuanto a tales guerras, nos quita el poder de declararlas, de elegir el bando en que lucharemos, de determinar qué fuerzas y equipo militar usaremos en la guerra, y de controlar y mandar a nuestros hijos a que luchen, por ejemplo. Esto lo dijo en 1945. Clark fue además increíblemente profético, como escribe Bonta. Dijo, la guerra moderna desde la Segunda Guerra Mundial ha sido casi exclusivamente un subproducto de nuestra relación con la ONU. Las guerras no declaradas y los enfrentamientos militares librados por las tropas estadounidenses bajo la autoridad de la ONU desde 1945 incluyen, por ejemplo, a Corea, la Primera Guerra del Golfo Pérsico, Somalia y los Balcanes además. Ninguna de estas guerras terminó de manera militarmente satisfactoria, pero cada una afirmó la autoridad de la ONU para hacer la guerra. De hecho, en 1991 el presidente George Bush
dijo que el éxito de la ONU en la primera guerra del Golfo Pérsico brindaría nada más ni nada menos una oportunidad real para este nuevo orden mundial, que por supuesto lo llaman teoría de conspiración descaradamente, en un afán por desviar la atención de las cosas realmente importantes. Un orden en el que unas Naciones Unidas creíbles puedan utilizar su papel de mantenimiento de la paz para cumplir la visión y la promesa de la ONU, dijo Bush. Así que esta visión que tienen los fundadores de la ONU a través de esta, que es esta religión prácticamente, y el objetivo es que este organismo mundial y sus promotores internacionalistas sigan buscando infaliblemente en Estados Unidos, por ejemplo, y en el extranjero. No están buscando nada más que la creación de este gobierno mundial en toda regla. Y la ONU ya ha avanzado mucho en este camino, al tener, por ejemplo, un poder ejecutivo en la oficina del secretario general. Piensen en eso. Una apariencia además de parlamento en la Asamblea General. Una especie de Estado Mayor conjunto en el Consejo de Seguridad. Instituciones bancarias centrales en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial también. Y una especie de sistema judicial en la Corte Mundial y la nueva Corte Penal Internacional. Bueno, la ONU tiene todas las trampas de un Estado moderno, es justamente eso. Así que los quiero invitar a que vean el programa anterior, que lo van a poder complementar perfectamente con este, y también van a entender cómo en el alto nivel siempre la Unión Soviética y Estados Unidos, el Estado profundo de ambos países, trabajaron de manera muy coordinada. Eso quizás les permita entender en otra dimensión de profundidad, más allá de estar pensando en divisiones partidistas, cómo realmente funciona esto. Para eso estamos aquí en el podcast de Contracultura, al menos para poder hacernos esas preguntas, tratar de buscar las respuestas, y como siempre, no creas nada de lo que ha aparecido aquí. Tómalo como una referencia, haz tu propia investigación, eso es lo que más necesitamos. Gente que piense por sí misma. Los dejo invitados a comentar abajo qué les pareció este programa. Los dejo invitados también a que nos des tu like, que compartas este video, y también, si quieres, nos puedes visitar en www.contracultura.tv para ver estos mismos programas, pero sin comerciales. Así que esa es una excelente manera en que puedes apoyar a este canal. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.